Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión nos vamos a remontar un poco, o bueno, no, al 100%, a la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Entonces, como ya pueden ver de inicio, este es un objeto que lleva existiendo pues bastantes siglos, muchos años, y que ha sido bastante pues beneficioso para todo esto relacionado a la cocina, alimentos y todo lo que tiene que ver con la cocción, bueno, la preparación de los alimentos y distintos tipos de comida en distintas culturas, como podremos ir viendo más adelante. Entonces, la primera supuesta aparición, obviamente, es en Constantinopla, después pasó a Venecia, seguimos con Italia, ya de ahí lo que es el resto de Europa y posteriormente pues lo que sería América, gracias a los conquistadores. Ya en este punto pues se puede decir con plena seguridad que ya estaba prácticamente distribuido en todo el globo, por así decirlo, y ya formaba parte esencial de distintas recetas de varias culturas de varios países de todo el mundo, ¿sí? Entonces, principalmente esto era, aunque se va a retomar esta parte en la sección de material y de forma, principalmente esto era de tamices de mimbre, ¿sí? ¿Y cuál fue el propósito principal? Pues el del vino, ¿sí? Esto se usaba principalmente para separar todos los sólidos que pudieran haber quedado en lo de la preparación del vino, ¿sí? Las cáscaras, ramas, piedras, pequeñas semillas y demás de la uva, incluso un poco de la pulpa, se usaba para separar todo esto del líquido en sí, ya para continuar con el proceso de producción del vino. Así como tiene una estrecha relación con el vino, pues obviamente se tiene que mencionar que hay una estrecha relación con alimentos, obviamente, y también con los animales, sí, refiriéndonos a todo esto de la preparación de alimentos. Hay también, así como con otros objetos, cosas y objetos, hay también una estrecha relación con ollas y cacerolas, ¿sí? Este elemento en particular, como ya se podrán imaginar, no es precisamente ni una olla, ni una cacerola, ni un plato incluso, pero ¿cuál es la relación esta estrecha de las ollas y las cacerolas? Pues es una de sus partes formales, ¿sí? Parte del funcionamiento es para que esté, en algunos casos no estrictamente, en función de las ollas y las cacerolas. Sí, se puede usar sin ellas, pero pues es realmente un poco más fácil y práctico usarlo acompañado de una olla o de una cacerola o de un plato o de un recipiente. Sí, ya más adelante iremos viendo por qué es que se hace esta mención en específico. Sí. Y con el paso del tiempo, como ya les mencioné, aparte de que se ha ido adecuando a los distintos estilos de cocina de los distintos países del mundo, pues ha estado involucrado en la transformación pues de lo mismo, de la preparación de distintos platillos, alimentos y todo lo que es la cultura gastronómica de distintos puntos del mundo. ¿Por qué? Porque este elemento se ha ido, pues se podría decir que adecuando, y también los procesos y distintas recetas se han ido adecuando para poder sacarle el mayor provecho a este elemento, ¿sí? Ha sido pues una vía de dos sentidos, ¿sí? Tanto se ha tenido que adecuar este objeto como los alimentos, los procesos y pues los preparadores de alimentos se han tenido que adecuar a el uso, ventajas y desventajas de este elemento, ¿sí? El cual conocemos hoy en día como el colador. Entonces, la forma. Principalmente se debe mencionar un aspecto pues bastante relevante de este objeto en particular, ¿sí? Es una parte de la forma, pero de una forma pues mucho más específica, ¿sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo aquí? Pues precisamente a todo esto que vuelve al colador, un colador, que es la tela o la malla, ¿sí? Todo esto que divide lo que viene siendo la pasta de la salmuera, ¿sí? Lo líquido de lo sólido. Entonces, esta tela o malla, pues
La gran mayoría de las veces es semiesférica, ¿sí? Como si fuera una esfera partida a la mitad. Esto realmente no es una regla estricta que se tenga que seguir al pie de la letra, sino que simplemente es una forma pues más fácil de describirla, ¿sí? La semiesfera. Obviamente puede ser simplemente una especie de cuenco, una especie de vasija, la forma, ¿sí? No precisamente algo totalmente sólido, pero no tiene por qué ser estrictamente pues la mitad de una esfera como se ha mencionado. ¿En dónde recae prácticamente la funcionalidad o la utilidad de todo esto? En dos elementos muy importantes o puntos muy importantes que debe de poseer la tela o malla. Y estos son la superficie, ¿sí? Aquí ya tiene que ver pues bastante el tamaño del colador, ¿sí? Qué tan grande sea esta supuesta semiesfera, ¿sí? Y también lo que es el tamaño de los agujeros. Aquí ya nos vamos un poco más al detalle de esta tela o de esta malla. ¿Cuál es la separación de los hilos o pues de estos pequeños alambres que van a hacer la función de pues separadores de lo sólido y lo líquido? Cuando se llega a un pues coeficiente bastante útil entre la superficie y el tamaño de los agujeros, pues se tiene un muy buen colador que puede servir para separar distintos tipos de alimentos de distintos tipos de preparaciones, de distintos tipos de platillos. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra parte es muy importante del colador? Pues el mango, que es donde principalmente uno lo va a sujetar para poder echar pues algún caldo o pasta y así poder separar los sólidos de esta. Y otra parte, que es la que se debe mencionar específicamente, que es lo que genera la relación específica con lo que son las ollas y las cacerolas, son los ganchos. ¿Sí? Estoy viendo distintos tipos de imágenes, bueno, no, imágenes de distintos tipos de coladores y no todos tienen estos supuestos ganchos, pero yo pues la verdad sí los considero pues bastante útiles, ya que son para lo que son, sí. Estos ganchos que deberían de tener los coladores es para poder poner el gancho en una orilla de la olla y la cacerola, que el mango alcance a cubrir el otro extremo de la olla o la cacerola, y así con tus dos manos pues puedes usarlas para vertir el líquido, el caldo, la sopa, la pasta, lo que quieras, en vez de tener que estar maniobrando con una mano, sí, ahí con el colador, y pues con otra mano lo que vas a vertir, sí, con el riesgo de que puedas eh, hacer un cochinero o tirarlo hacia afuera o que se te desbalancee una mano, sí, cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir en la cocina, sí, en ese campo de batalla. Entonces, es por esto que los ganchos son muy importantes. ¿Sí? Como era de esperarse, hay distintos tipos de coladores. ¿Sí? Los típicos, por así decirlo, los regulares, son los que tienen pues el mango, un gancho, dos ganchos, y los que son pues con esta malla semiesférica. Pero también hay otros cónicos, que estos son conocidos principalmente como los chinos, que es prácticamente un cono. Sí, este cono es totalmente pues sólido, sí, no tiene agujeros y el colador se encuentra colocado dentro de este cono. Sí, entonces la boca es bastante grande y ya la salida es muy reducida. Sí, entonces por ahí pues va a escurrir todo lo que es el líquido. También se tiene el colador de café. Este es totalmente pues de tela o de malla, no tiene algo sólido en lo que va a separar. Y pues principalmente este tiene la característica de que el tamaño de los agujeros es muy pequeño. ¿Por qué? Porque está hecho a base de tela. Y como se va a colar café, pues realmente no queremos que los granos y los restos de café pues anden pasando. Simplemente queremos pues ya la infusión vaya hecha del café. Y también en un tema bastante relacionado está el de té, ¿sí? Un colador un poco más pequeño que es pues para usarse sobre tazas, ¿sí? Y este también tiene una pequeña versión de los ganchos y el mango, precisamente para eso, para ubicarlo sobre la taza y en él vertir el té y que ahí quedaran pues todos los restos que se pudieran escapar de las hojas o de lo que sea el té. ¿Sí? Entonces, seguimos, los materiales. En este punto pues ya nos estamos dando cuenta que no hay, entre comillas, una gran variedad de materiales con los que se pueda topar uno al hablar de un colador. Entonces tenemos principalmente lo que es el aluminio, ¿sí? La madera. Aquí en lo de la madera es principalmente para el mango en algunos casos, ¿sí? El aluminio o metales también se pueden usar para hacer el mango. Plástico, obviamente.
Acero para hilos muy finos, ¿sí? Dada su resistencia, pues se permite hacer elementos bastante delgados que ayudan a generar una mayor calidad de filtrado. Y también de tela, ¿sí? Por ejemplo, mimbre, seda, todo esto para generar un filtrado pues bastante extremo. ¿Sí? Por ejemplo, el del café, que ahí sí se necesita algo muy pues hermético, entre comillas. ¿Sí? Y para finalizar, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues es bastante importante en todo lo relacionado a la gastronomía y la cocina. ¿Sí? Es un filtro, es un escurridor, por así decirlo. Ayuda a separar los sólidos del líquido o de la sustancia en donde se estaba cociendo, en donde se encontraba, o simplemente así viene en la lata, empaquetado, viene en un líquido y lo que se necesita es el sólido. ¿Sí? Muchas veces, aunque lo que forzosamente va a quedar en el colador es lo sólido, muchas veces sirve para separar, pues se escucha igual, ¿no? El sólido de lo líquido, pero no forzosamente porque lo líquido no sirva, ¿sí? Simplemente es para separarlos. Entonces hay alimentos en los que se va a usar el colador y se necesita el sólido, se va a usar el colador y se necesita el líquido, y se va a usar el colador y se necesitan ambos, ¿sí? Simplemente pues es una herramienta más. No tiene una predilección para lo que quiera resguardar. ¿Sí? Y también algo muy curioso que me encontré es que es un símbolo espiritual, ¿sí? Específicamente de la religión Pastafari. En el año 2011 el gobierno de Austria lo volvió oficialmente un símbolo, un elemento gráfico, vaya, para reconocerse de esta religión, la Pastafari. Y saliéndonos un poco del tema culinario, habrá que mencionar que tiene usos fuera pues de la cocina, como ya lo mencioné, obviamente con un tamiz más delicado, porque pues este tipo de coladores con algunas modificaciones, ¿sí? Pero manteniendo la regla de lo mismo, se puede transformar en un elemento que ayude a atrapar mariposas y peces, ¿sí? Simplemente se viene transformando de colador a una gran red. Entonces, aquí viene siendo lo mismo. Ahora los sólidos son animales y de donde se quieren escurrir, por así decirlo, pues viene siendo de este fluido ahora que puede ser o el agua en donde está el pez o el aire en donde van a estar las mariposas. Obviamente con la intención de no lastimar a estos animales, sino de hacerlo con el mayor cuidado posible. Es por eso de que debe ser un tamiz, una tela mucho más delicada. Por este video es todo. Nos vemos luego.